Todos hemos tenido un presentimiento que resultó ser correcto, una sensación ominosa minutos antes de recibir malas noticias, la sensación de que alguien está mirando a través de una multitud, y de hecho es así, una decisión que solo tienes que tomar pero no sabes por qué. Un amigo o familiar que está en tus pensamientos momentos antes de que envíen un mensaje de texto. ¿Y si esto es más que solo una coincidencia? ¿Y si es de hecho una especie de sexto sentido? Es posible que desde los comienzos los seres humanos tuvieran un sentido que va más allá de la vista, el oído, el olor, el gusto y el tacto. Un sentido que más que perderse con el tiempo, simplemente se ha ido desvaneciendo. Esto puede sonar como el tráiler para la última película de superhéroes, o al menos algo fuera de una enseñanza espiritual de la nueva era. Nada más lejos de la realidad. Ha existido el concepto de sexto sentido a lo largo de la historia humana, y cada vez más en los tiempos modernos está siendo discutido y estudiado seriamente por la ciencia. Entonces, ¿qué es este supuesto sexto sentido? ¿Existe? Y si es así, ¿qué puede hacer? En 2019, investigadores del Instituto de Tecnología de California, conocido como Caltech, liderado por el enigmático científico Joseph Kirschvink, publicó un artículo que conmocionó a la comunidad científica. A través de un estudio vigoroso, Kirschvink y su equipo habían demostrado que los seres humanos son capaces de magnetorrecepción, es decir, los humanos tenemos la capacidad para captar el campo magnético de la Tierra, un sexto sentido no registrado previamente. The Guardian, informando la historia, lo llamó un poder para ser alardeado por los X-Men. El estudio fue complejo. Los investigadores construyeron una cámara de aislamiento en que a participantes del estudio se les pidió que se sentaran durante una hora en absoluta oscuridad y silencio. Durante este tiempo, un campo magnético se pasó alrededor de la cámara y ondas cerebrales de los participantes fueron medidas y registradas a través de electrodos colocados en 64 lugares en sus cabezas. Los investigadores notaron que cuando el campo magnético apuntó al norte y luego barrió hacia arriba o hacia abajo sobre la cabeza o girado en sentido antihorario, se vio una caída significativa en las ondas cerebrales alfa del sujeto. Esto indicaba actividad. Cuando el cerebro está en reposo, las ondas cerebrales alfa son altas. Bajada significa atención. Kirschvink describió la respuesta de los participantes durante estos escenarios como enloqueciendo. ¿Qué quería decir Kirschvink? ¿Qué estaba pasando exactamente a los participantes del estudio? Como uno de los miembros del equipo de investigación dijo, el cerebro está respondiendo a un campo magnético de una manera particular. Simplemente no tengo idea de qué mecanismo realmente representa. ¿Qué era este sexto sentido que los participantes estaban experimentando? El misterio puede comenzar a desentrañarse dirigiendo momentáneamente la atención, lejos de los seres humanos, hacia las ratas topo. Sí, ratas topo. Los estudios han demostrado que estos animales tienen la capacidad de magnetorrecepción, que usan como una especie de sistema de orientación en viajes largos. De hecho, esto no es solo exclusivo de las ratas topo. Las aves migratorias usan magnetorrecepción para guiarse, al igual que las abejas, los murciélagos, el salmón y las tortugas. Incluso los caracoles y los gusanos poseen esta habilidad. Piensa en langostas caminando en una sola línea de archivo de 50 o más en el fondo del océano. Esto es magnetorrecepción en acción. Además, los estudios han mostrado ganado y ciervos alinearse con el campo magnético cuando están parados, mientras que los perros no defecan a menos que sus espinas estén alineadas en dirección norte-sur de la brújula. Un científico incluso encontró que bacterias específicas tienen un sentido magnético pronunciado. El punto es simple. Este sexto sentido magnético es algo que existe en todo el reino animal, y como Connie Wong, estudiante graduado de Caltech y uno de los autores principales en el estudio de Kirschvink, preguntó, muchos animales tienen magnetorrecepción, ¿por qué no nosotros? Ten en cuenta que Kirschvink y su equipo no fueron los primeros en considerar el tema de magnetorrecepción en seres humanos. Fueron simplemente los primeros en lograr el paso innovador de producir datos mensurables. En 1980, el científico británico Robin Baker realizó una serie de experimentos alrededor de Manchester, Inglaterra, en los que él creía que mostraba magnetorrecepción en humanos. Comenzó a vendar los ojos a los participantes y llevarlos en minibús en un sinuoso paseo por el campo.
Finalmente, completamente perdidos, preguntó a los participantes que se orientaran hacia la dirección de la brújula de su casa. Increíblemente, en casi todos los casos, fueron capaces de elegir correctamente la dirección, excepto los que tenían un imán colocado en sus ojos vendados. Esto sugirió que era de hecho magnetorrecepción, que informó ser la capacidad para determinar la dirección. El imán actúa como una interrupción del campo magnético natural. Baker produjo resultados similares con andadores y sillas giratorias, incluso realizando tales experimentos en televisión. Sin embargo, cuando Baker fue a los Estados Unidos para recrear sus experimentos para científicos escépticos en lugares como las universidades de Princeton y Harvard, fallaron en darse los resultados que había prometido. Baker fue etiquetado como charlatán y farsante, hasta que años después se descubrió que las estaciones de radio AM interferían con los campos magnéticos. Baker había hecho por primera vez sus experimentos en Manchester, que no tenía estaciones de AM en ese momento, antes de llegar al noreste de Estados Unidos, que estaba saturado de ellas. Eso explica su fracaso para replicar sus experimentos en ese momento. No es sorprendente que el increíble inventor Nikola Tesla, quien estaba muy adelantado a su tiempo, ya lo sabía y ha sido citado diciendo lo siguiente: ondas alfa en el cerebro humano están entre 6 y 8 hercios. La forma en que la frecuencia de la cavidad humana resuena es entre 6 y 8 hercios. Todos los sistemas biológicos operan en el mismo rango de frecuencia. Las ondas alfa del cerebro humano funcionan en este rango, y la resonancia eléctrica de la Tierra está entre 6 y 8 hercios. Por lo tanto, todo nuestro sistema biológico, el cerebro y la Tierra misma, trabajan en las mismas frecuencias. Si podemos controlar ese sistema de resonancia electrónicamente, podemos controlar directamente todo el sistema mental de la humanidad. ¿Podría ser esta la razón por la que los gobiernos de todo el mundo están construyendo torres 5G en masa en las zonas más pobladas y precisamente delante de hogares y escuelas? Estas torres están emitiendo frecuencias armadas que alteran los campos electromagnéticos naturales de nuestro cuerpo. Pueden dañar el ADN y provocar cáncer, causar daño oxidativo que puede causar envejecimiento prematuro, interrumpir el metabolismo celular, causar cáncer de cerebro y potencialmente conducir a otras enfermedades mediante la generación de proteínas de estrés. Básicamente crean una cuadrícula global que baja las frecuencias de nuestro cerebro y enmudece a la población. Mientras tanto, a medio mundo de distancia, el científico ruso Oleg Shumilov estaba conduciendo su propia investigación sobre el campo magnético de la Tierra y su impacto en los seres humanos. A lo largo de décadas, Shumilov señaló que habían 3 picos geomagnéticos cada año, de marzo a mayo, en julio y luego finalmente en octubre. Quizás no por casualidad, Shumilov encontró que estos picos coincidían con periodos picos para suicidios registrados. De hecho, desde entonces, muchos estudios han demostrado que tanto el suicidio como otros problemas de salud mental tipo depresión están asociados con la aparición de tormentas geomagnéticas o erupciones solares. Lo que Baker, Shumilov y otros habían mostrado, si se hacía sin medición, era que los seres humanos poseen algún tipo de capacidad de magnetorrecepción y que cambios en el campo geomagnético de la Tierra tienen impactos reales en este sexto sentido. Sin embargo, esto planteó más preguntas que respuestas. Como el neurobiólogo de la Universidad de Baylor, David Dickman, explicó, con la existencia de un sexto sentido probado, el problema se convirtió en cómo el cerebro utiliza esta información. El conocimiento científico más interesante sobre esta cuestión hasta ahora tal vez viene del autor y científico experimental Walter Rawls. Rawls comenzó con la obra de Robin Baker, quien, años después de haber realizado por primera vez sus experimentos de dirección en Manchester, descubrió depósitos magnéticos en el cerebro que rodean la glándula pineal. Quizás, pensó Rawls, era la glándula pineal que proporcionaría la clave a este misterioso sexto sentido. Comenzó a realizar un experimento en el que usaría una máscara que sostenía un imán directamente sobre su glándula pineal durante 10 a 30 minutos a la vez. Durante la primera semana, mientras se sentaba y trabajaba calladamente usando la máscara, de repente notó algo por el rabillo del ojo. Cuando volvió la cabeza para ver lo que era, fue sorprendido por una figura fantasmal entrando en la habitación a través de la pared, luego desapareciendo por el otro lado.
La semana siguiente apareció la misma figura, menos fantasmal esta vez, más definida. Miró a Rawls y luego desapareció. Finalmente, durante la tercera semana usando la máscara, la habitación alrededor de Rawls se disipó enteramente, dejándolo mirando una ladera con dos personas sentadas debajo de un árbol. Una de ellas era la figura que había visto 2 veces anteriormente. Ellas lo miraron sobresaltadas antes de que la escena se desvaneciera, y un Rawls temeroso se quitó la máscara para siempre. Puede sonar increíble, incluso absurdo, pero es posible que Rawls estuviera en algo. La glándula pineal se encuentra en el techo del tercer ventrículo del cerebro, directamente detrás de la raíz de la nariz. Piensa en el espacio entre tus ojos. Tiene forma de piña, que es de donde toma su nombre. Pinea significa piña en latín. Se sabe que produce melatonina y serotonina, y de hecho, la glándula pineal es un regulador crucial de las funciones del cuerpo, de los ciclos biológicos, el crecimiento, el sueño, el metabolismo, las hormonas y el desarrollo sexual. Más misteriosamente, la glándula pineal produce sustancias químicas llamadas beta-carbolinas, neuromoduladores que tienen el mismo efecto de productos farmacéuticos como Prozac y el químico conocido como DMT, una hermana de la ayahuasca, una bebida ceremonial psicodélica utilizada por las tribus de la selva amazónica. ¿Era posible que Rawls hubiera alterado la producción de estos químicos con su máscara magnética? Independientemente, parece que esta pequeña glándula posee un poder inusual y descomunal, un poder que los científicos aún no conocen. Como dijo la profesora de Fisiología y Neurología de la Universidad de Michigan, Jimo Borjigin, todavía nos falta una comprensión completa de la glándula pineal. Numerosas moléculas se encuentran en la pineal, muchas de las cuales se encuentran únicamente por la noche, y no tenemos una idea clara de cuáles son sus funciones. Con la ciencia desconcertada, debe estar fuera del ámbito de la ciencia del que se obtienen conocimientos. Considera a los antiguos egipcios, para quienes la glándula pineal era una representación del poder, sabiduría y buena salud. El ojo de Horus, entre los símbolos egipcios más conocidos, es en realidad una representación de la glándula pineal dentro del cerebro. Además, encima del bastón del dios Osiris, se sienta una piña, otra referencia pineal. No debería ser una sorpresa entonces que los egipcios conservaron la glándula pineal por separado en el proceso de la momificación. Pero no fueron los únicos que usaron la glándula pineal y su representación de piña a lo largo de su mayor importante iconografía. Apareció en muchas otras civilizaciones, de griegos a romanos, a los asirios, sumerios e incluso en todo el mundo a las tribus antiguas de lo que hoy es México. Las agujas de la maravilla camboyana, el Angkor Wat, son piñas que llegan hasta el cielo, mientras que incluso el Vaticano, en el corazón del catolicismo, tiene una enorme estatua de piña. De hecho, el Papa, como el dios egipcio Osiris, lleva un bastón con una piña, mientras que las lámparas de la iglesia y los candelabros también contienen el símbolo representando la glándula pineal como iluminación, como mostrando la salida de la oscuridad. ¿Qué es lo que los seres humanos solían saber sobre la glándula pineal para hacerla una parte tan importante de su existencia a través de culturas y periodos de tiempo que la ciencia moderna no sabe? ¿Qué es esta salida de la oscuridad? El famoso filósofo francés René Descartes describió la glándula pineal como el asiento principal del alma. Explicó que los humanos tienen 2 oídos, 2 ojos y 2 lados del cerebro, pero solo una glándula pineal, la única parte del cerebro que no se duplica. Descartes creía que esto significaba que debe ser el lugar donde la información de todos estos pares se consolidó para consideración por el alma. Una especie de metaórgano que combina y trasciende todos los demás sentidos. Aquí, la glándula pineal descrita por Descartes tiene un parecido sorprendente a lo que en la tradición hindú se llama sexto chakra, el ojo de la intuición, o más simplemente el tercer ojo. Curiosamente, descubrimientos científicos recientes han demostrado que la glándula pineal, en realidad, tiene una composición de tejido extrañamente similar a las retinas de los ojos. Bajo un microscopio, las células parecen casi idénticas. Debido a esto, los científicos han postulado que la glándula pineal
puede de hecho ser los restos de un ojo real sobrante evolutivamente de un antepasado prehistórico, como alas de avestruz. Pero tal vez este tercer ojo no sea tanto sobrante como olvidado. Quizás el sexto sentido descubierto por Kirschvink y su equipo de hecho fue redescubierto. Un conocimiento antiguo una vez celebrado a través del arte y la espiritualidad. Una habilidad que los seres humanos no han perdido, sino que simplemente perdieron su conocimiento. Pero si la glándula pineal es la fuente de un sexto sentido del que los humanos han perdido el conocimiento, ¿qué podría significar el retorno de esta conciencia? En la tradición hindú, el tercer ojo es una fuente de sabiduría intuitiva, conocimiento del pasado, presente y futuro. Es una especie de conciencia cósmica que va más allá de los límites típicos de la percepción, más allá de los 5 sentidos de vista, oído, olfato, gusto y tacto. Se ha sugerido que el desarrollo de este ojo puede facilitar una conexión espiritual mejorada, sueños lúcidos y empatía telepática, incluso visión psíquica y proyección astral. Como proclamó el autor Il-Chi Li, la glándula pineal muestra que la espiritualidad es una característica incorporada en el cerebro humano. Piensa en Walter Rawls manipulando su glándula pineal con un imán. Esas figuras fantasmales que empezó a ver ciertamente más allá de lo que normalmente había podido percibir con sus 5 sentidos básicos. Pero Rawls solo ha arañado la superficie de este fenómeno. Los seres humanos sí tienen un sexto sentido. Eso es ahora irrefutablemente conocido gracias a Kirschvink y su equipo de científicos de Caltech. Lo que queda por ver es, ¿qué tipo de poder puede tener este sexto sentido? ¿Qué tipo de secretos, una vez conocidos por los antiguos pero ya perdidos para la humanidad, podría revelar? ¿Qué significa este literal y tercer ojo espiritual y qué realmente podría ser capaz de hacer? Gracias por ver. Pulsa el botón me gusta si te gustó este video. Si eres nuevo, suscríbete y pulsa el botón de notificación para que no te pierdas los videos asombrosos aún por venir.